Bueno, antes de continuar con el tema de la antropología de la pobreza, quería platicarles un poco sobre las tecnologías que hemos estado utilizando por las noches en el servicio de terapia familiar aquí en Salme. Ayer por primera vez ya empezamos a videograbar en 360 grados, pero fue un ensayo. Preferí que no fuera con una familia de verdad, ni tampoco quise contratar actores, sino que lo hice con el equipo que estaba en ese momento trabajando en la terapia. Que bueno, en realidad nos reunimos los jueves, pero en esta ocasión nos reunimos los miércoles porque a veces lo hacemos fuera de los tiempos convencionales. Y bueno, esto es un paso importante. Yo diría que es un pequeño paso para la terapia familiar, pero un gran paso para Salme, porque se está haciendo videograbación en 360 grados. Me interesaba tener este video porque la próxima semana, el viernes, voy a ir a un congreso a Portugal y voy a hablar sobre videograbación en 360 grados. Y a veces en ese tipo de congresos mucha gente toma fotos o transmite en vivo por Facebook. Yo también hago eso. Entonces no quise llevar una familia real, aun cuando la familia me diera su consentimiento, porque después puede haber problemas. Entonces preferí hacerlo con parte del equipo terapéutico. Esa camarita que ven arriba de la Handycam, que parece como un salerito blanco, es una cámara de 360 grados. Logra captar toda la circunferencia del contexto visual. Ahorita la estoy utilizando como una cámara secundaria para tener un plano más abierto, aunque ahorita nada más está activo un lente. Tiene dos lentes que captan 180 grados y nada más está activo el que me está mirando a mí, no los está videograbando a ustedes. Es decir, puede no grabar 360 grados, puede grabar nada más 180 o poquito menos, como algunas cámaras que llegan a abarcar ese ángulo. Entonces les quiero mostrar este ejemplo de la videograbación en 360 grados para que vean cómo funciona. Y creo que aquí en Salme también tenemos la oportunidad de esta pantalla inteligente que nos permite ir administrando cuál es el campo visual que queremos nosotros que sea nuestro enfoque. Que bueno, tú me habías dicho que habías visto fotos en 360 grados, ¿verdad? Pero videos casi no han visto, y supongo que no han visto videos de terapia familiar. De hecho, este tampoco sería el primero porque no sería una terapia familiar. Empezamos a platicar sobre problemas que vemos en el grupo, un poco como para darle un aire terapéutico. Y le quité el audio porque el audio en realidad es irrelevante, le puse una música de fondo, pero lo quiero probar aquí para que vean cómo es. Porque la idea es de que algunas familias que veamos, las veamos ya en 360. De hecho es interesante porque ahorita que yo empiece a manipular el video, pues se van a dar cuenta que ni siquiera queda claro dónde estaba la cámara. Pero bueno, vamos a verlo. A ver. Bueno, ahí está el terapeuta, ¿no? Está haciendo sus intervenciones, estilo Minucci. Y luego aquí tenemos a la madre de familia, ¿no? Escuchando lo que comenta el terapeuta. Tenemos al señor padre de familia, muy atento en la sesión. Y tenemos a la hija con problemas de conducta, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Mandé? La paciente designada, el terapeuta. Y se fijan, se pueden ver también nuestros pies. Es una maravilla. Que entonces aquí la pregunta es dónde estaba la cámara, ¿no? Porque si nos vamos al techo, ahí está la cosa esa. Es decir, es tan buena la definición y pega también los dos videos de 180 grados que en realidad el observador no sabe ni dónde se puso la cámara. Ya se me... No hay que hacerle muy fuerte. Entonces, se fijan, lo interesante de los videos en 360 grados es que siempre lo vas a reproducir de manera diferente. Y un supervisor, pues puede hacer el foco en un miembro de la familia, ¿no? Que aquí también la ventaja que tenemos es que todos los miembros de la familia se pueden ver de frente.
cosa que no pasa cuando utilizamos una cámara que está en un rincón de la sala. Bueno, pues ¿cómo ven? ¿Qué piensan de este video? ¿Ya habían visto algo así? ¿Creen que prometa algo esto? Bueno, porque en realidad en la mayoría de las escuelas de psicoterapia sí hay un desfasamiento entre lo que es la tecnología, sobre todo lo que es comunicación audiovisual, y las estrategias o los progresos en el campo de esa escuela de psicoterapia. En el campo de la psicoterapia sistémica no ha pasado eso, aunque sí se ha atrasado un poco al añadir estos elementos que ya están disponibles, porque estas cámaras de 360 grados, creo que ya lo habíamos platicado, se conocieron como cámaras de acción o cámaras deportivas. De hecho, cuando yo estaba viendo precios y a ver cuál compraba, esta es la Samsung Gear 360, no es cara, pero cuando estaba yo buscando cámaras de 360, pues resulta que voy a tiendas departamentales como Liverpool y resulta que no las tienen, o casi no las tienen en el área de fotografía o de video, sino que los tienen en el departamento de deportes, porque esto se quiso vender mucho para que si tú practicas paracaidismo, alpinismo o estás surfeando, pues puedas poner esa cámara en la tabla de surf o en tu casco o donde tú quieras, y que la persona que te va siguiendo pues pueda estar viendo todo lo que sucede alrededor. Sin embargo, esto no se había llevado al campo de la terapia familiar y creo que nos ofrece la ventaja de que en cualquier momento tú puedes mirar el rostro o enfocar a un miembro de la familia. Y a veces con estas cámaras Handycam o las DSLR, pues a veces el paciente puede dar la espalda o el ángulo que nos da es un ángulo como de 50 grados nada más, y a veces algún miembro de la familia se puede salir del ángulo y entonces se pierde el registro. Otra es que estas cámaras convencionales generalmente los terapeutas familiares las ponen en un rincón, no están en la terapia. Y en el caso del video que les mostré, a ver, déjame ver si lo puedo poner otra vez. Aquí la ventaja es que la cámara está en el centro de la sesión, entonces siempre vas a poder ver de frente el rostro de los miembros de la familia. De hecho, uno podría observar la sesión y nada más enfocarse en un miembro y ver cuáles son sus expresiones. Ahora, también se puede editar de muchas maneras, ¿no? Es como si tú fueras un camarógrafo en el momento en que lo estás teniendo. Que sí hay, en algunos países he sabido de cámaras de GSL donde los que están en la sala de observación pueden manipular un poco el movimiento de las cámaras. Las cámaras pueden hacer un paneo o pueden hacer un zoom a disposición de lo que quieran los que están en la sala de observación. Pero aquí pues uno puede hacer lo que quiera y prácticamente no te pierdes nada de lo que está pasando en la sesión. Bueno, ¿cómo ven? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario sobre esto? ¿Son archivos un poco pesados? ¿Qué? No lo pueden, o si ustedes lo buscan en mi canal de YouTube no lo van a encontrar, está oculto. No se me hace un video así como para subirlo al canal. Yo sí lo puedo ver porque yo entré con mi clave y está en la categoría de videos ocultos. Pues yo voy a subir uno ya con una mejor edición, pero si ustedes entran al canal no van a poder ver ese, nada más lo puedo ver yo porque fue prácticamente un experimento. Bueno, pues entonces vamos a cerrar aquí. Bueno, ¿alguien ha leído la novela de Los de Abajo, de Mariano Azuela? ¿No?
prácticamente es un género la novela de la Revolución, y quizá la obra más representativa de este autor es Los de Abajo, porque habla de las familias en México durante la etapa de la Revolución, que también, aunque han pasado más de 100 años desde que se publicó la novela, muchas cosas no han cambiado, incluso la manera en cómo expresamos el lenguaje, los modismos, la manera de expresarse de las familias pobres principalmente, sigue siendo exactamente igual. Ahí uno ve que un siglo no le hace nada a las pautas en México. Y aunque es quizá la novela, bueno, no quizá, en realidad es la novela más vendida, no nada más del autor, es la novela más vendida de la casa editorial, del Fondo de Cultura Económica. Si ustedes checan las estadísticas, la obra más vendida del todo el Fondo de Cultura Económica es la novela Los de Abajo de Mariano Azuela. A mí me gusta mucho otra novela que habla sobre pautas de familias ricas en México, que también eso es interesante. Le hemos dado mucha prioridad a la pobreza en México, pero también es bueno conocer a las familias ricas, y esa novela está citada en la guía de aprendizaje, en la sección de la bibliografía complementaria, que se llama Tribulaciones de una familia decente, también de Mariano Azuela. Y bueno, traigo a colación la novela de Los de Abajo porque el personaje de esta novela, Demetrio Macías, que pelea en la Revolución, su drama fue sentir que no valió la pena, o que no sirvió de nada, o que no se generó un gran cambio en México con la Revolución. Que en el siguiente módulo, cuando hablemos de epistemología, vamos a hablar sobre tipos de cambio, porque prácticamente hay dos tipos de cambio en cuanto a teoría de sistemas. Uno que es el cambio tipo 1, que es un cambio que también algunos le llaman el cambio no cambio, es decir, es un cambio nada más aparente, no hay una modificación de la estructura o de las pautas o del funcionamiento, y a veces eso es algo que se genera mucho en psicoterapia, un cambio no cambio. Les voy a dar un ejemplo. Un psiquiatra o un terapeuta puede estar viendo una chica con un trastorno alimentario y el proceso aparentemente va bien. La chica supera el trastorno, supongamos que sea anorexia o bulimia, y se recupera y es dada de alta, pero justo cuando es dada de alta resulta que la mamá empieza a padecer migrañas, empieza a desarrollar depresión, empieza a tener conflictos conyugales, y entonces uno se plantea la pregunta si realmente hubo un cambio en la familia, porque los terapeutas sistémicos se han dado cuenta, y eso está sustentado en la investigación, que a veces el síntoma nada más brinca de un paciente a otro. Es decir, un paciente asintomático, o más bien un paciente sintomático puede entrar a la categoría de asintomático, pero resulta que otro desarrolla una serie de síntomas. Que de hecho esto es común en pacientes con anorexia. Que Minuchin, y esto lo vamos a ver en el tercer módulo, habla de las familias psicosomáticas, que dice que son buenos vecinos, son personas que caen bien, que aparentemente no tienen problemas, que viven la vida con mucho optimismo, pero de repente pasa que la esposa tiene migraña, el papá tiene gastritis, un hijo tiene asma, y uno va viendo cómo el nivel de conflicto correlaciona con los síntomas somáticos. Entonces, esos son cambios no cambios. Si quitas un síntoma a un paciente y resulta que ese síntoma se expresa en otro miembro del mismo sistema, ¿cuál fue el cambio? Que desafortunadamente los psiquiatras y también los psicólogos o los psicoterapeutas se han vuelto muy sintomáticos, en el sentido de que el enfoque o la meta de un proceso es quitar el síntoma, y a veces eso no te genera un cambio. Y un cambio tipo 2, que es el cambio que realmente representa un cambio, generalmente lo vemos cuando el problema desaparece y no se manifiesta de alguna otra manera, sino que la familia rompe sus pautas y llega a un nivel de funcionamiento diferente y con más satisfacción entre sus miembros. Que eso es lo que aspiramos en la terapia familiar. Entonces, si nosotros analizamos la Revolución Mexicana, quizá podríamos decir que fue un cambio no cambio, o un cambio tipo 1, y no un cambio de pautas, de estructuras, que vendría a ser el cambio tipo 2. Y esto no nada más es el drama de Demetrio Macías en la novela de Los de Abajo, sino que también es el drama de Pedro Martínez en estas descripciones que hace Oscar Luis sobre las familias pobres en México. Que esto ya lo habíamos visto un poco en la clase pasada. Dice, para Pedro la revolución fue un fracaso. Él creía que no vivía mejor de lo que había vivido durante el gobierno prerevolucionario.
Y dice esto, les recuerdo que son entrevistas que audiograbó Oscar Luis. Antes eran los dueños de las haciendas los que nos explotaban, ahora es el gobierno y los banqueros, todo es lo mismo. La deuda continúa, solo los acreedores cambian. Y fíjense lo que comenta Pedro Martínez. Pedro se sentía derrotado, para él la revolución había terminado con la muerte de Zapata y ya, ¿no? Sí hubo algunos cambios sociales después de la muerte de Zapata y muchos consideran que el periodo de la revolución abarca hasta la expropiación petrolera con Lázaro Cárdenas, pero para Pedro, pues muerto Zapata, había terminado la revolución y representaba una guerra que no había generado ningún cambio. Y yo creo que actualmente muchos lo siguen creyendo así. Pero sin embargo, a pesar de que estos dos revolucionarios que habían movido a mucha gente y que eran personas que movían pues grupos importantes del país, pues simplemente llegaron al salón presidencial, se sentaron en las sillas, se tomaron la foto y se fueron. Y ahí terminó la historia, no hubo nada más. Y parece que esto también ha sido una pauta de los campesinos, es decir, podrían llegar hasta el centro del poder o derrocarlo, pero nunca se ha visto una intención. No sé si ahorita esté habiendo alguna excepción, pero al menos a lo largo del siglo XX, en donde los campesinos busquen gobernar al país, ¿no? Reclaman sus derechos, buscan a lo mejor quitar el poder, se sientan en la silla, se toman la foto, pero finalmente regresan al campo porque es lo que saben hacer. Bueno, pues entonces todo terminó en una foto y ya finalmente ni Emiliano Zapata ni Villa gobernaron el país, ¿no? Y fíjense, Pedro sabía solamente que seguía siendo un pobre campesino sin tierra y que mucho dependía del trabajo de sus hijos. Que eso es muy interesante porque a veces las instituciones de salud se preguntan por qué las familias pobres tienen o siguen teniendo más hijos que las familias de clase media o clase alta, ¿no? Y a veces piensan que lo que está fallando es educar a las familias en cuanto a planificación familiar. Y entonces redoblan los esfuerzos en dar información, tratar de colocar dispositivos intrauterinos, convencer a la mujer, repartir preservativos. Pero lo cierto es que la gente pobre sigue teniendo más hijos que la clase media y la clase alta. Y eso es interesante porque económicamente hablando, tiene que ver también con la manera en cómo las familias conciben a sus propios hijos. En México la clase media y la clase alta consideran a los hijos como pasivos, es decir, un bien, económicamente hablando, que te puede generar más gastos. Muchos dirán que tener un hijo es tener como un agujero en el bolsillo porque representa pues un gasto, ¿no? Me estaban comentando ayer que la inscripción de un niño en el kinder, en el Instituto de Ciencias, anda como en los 10,000 pesos y la colegiatura mensual como unos 4,000 pesos, entonces imagínense. Sin embargo, no hay mucho problema porque la clase media y clase alta pues dice, bueno, pues el niño es un pasivo y le voy a invertir, ¿no? Como un automóvil. Sin embargo, la clase baja, las familias pobres, no lo ven así, consideran que los niños son activos, es decir, que un niño te va a generar ingreso. Por eso es que dice, mucho dependía del trabajo de sus hijos. Las familias pobres que estudió Oscar Luis, le decían a este antropólogo que ellos prácticamente rentaban a sus hijos para que trabajaran en las haciendas y esto representaba un ingreso para la familia. Es decir, un hijo para una familia pobre son 2 manos más para trabajar en el campo o una fuente de ingresos si este chico pues lo vas a prestar o lo vas a alquilar para que haga algún tipo de labor. Así lo ven, por eso es que para ellos no hay esto de que no, entre más hijos va a ser más difícil, ni entra este concepto de que la familia pequeña vive mejor, así no lo ven. También hay otra cosa, en las familias pobres, entre más hijos tengan, ellos creen que existe la posibilidad de que alguno estudie una licenciatura, destaque, le vaya bien en una profesión y saque de pobres a toda la familia. Un poco como comprar varios billetes de lotería a ver si en uno de esos le pegas al gordo, ¿no? Cada hijo es una apuesta y estas familias consideran que a lo mejor un hijo va a ser licenciado y los va a sacar de pobres, que precisamente es el caso de la familia Martínez, donde Pedro hace esfuerzos sobrehumanos
para que una de sus hijas, Conchita, abandone el pueblo y se vaya a la ciudad para estudiar para maestra, y después las cosas marchan mal, que ahorita lo vamos a ver. Fíjense, esto también lo comenta el autor de este libro, que ya les había comentado la vez pasada, Robert Kiyosaki, de Padre Rico y Padre Pobre, que es un chico que tiene un padre biológico y otro adoptivo. Finalmente para él los dos son sus papás, pero uno es pobre y uno es rico, y este chico va registrando las maneras de pensar de ambos papás, ¿no? Cómo piensa mi papá pobre, cómo piensa mi papá rico, y es un libro interesante porque muestra los contrastes de las pautas entre las familias pobres y las familias que tienen recursos. Y bueno, esto lo mencionó Oscar Luis. Pedro soñaba con educar a Moisés, que era uno de los hijos, para que fuera maestro o tal vez abogado. Se sentiría feliz si uno de sus hijos pudiera hacer una carrera, beneficiaría a toda la familia. Claro que si con el pasar de los años uno de los hijos pues no muestra muchos dotes para el estudio, o tiene dislexia, o es un niño con déficit de atención, o con un CI bajo y le está yendo mal en la escuela, pues los padres pierden las expectativas, se enfocan más en que ese niño trabaje y le apuestan a tener otro hijo, a ver si otro hijo muestra aptitudes para el estudio y para ser un licenciado. Que creo yo que en décadas pasadas las novelas de Televisa sí exaltaban mucho el hecho de que ser licenciado o tener una licenciatura estaba relacionado con un buen nivel de vida, y pues ustedes saben que la cosa no es así. Que de hecho también para los médicos la cosa está un poco complicada. Les quisiera leer algo que dice aquí sobre los médicos, a ver si no se desaniman. Dice... Fíjense, dice, en la década de los 60, cuando estaba en la preparatoria, si a alguien le iba bien en el aspecto académico, la gente asumía que era un gran estudiante y que se convertiría en médico, porque esa era la profesión que prometía las mayores recompensas financieras. Que cuando yo estaba en la preparatoria me empezó a ir muy bien. De hecho, yo gané una Olimpiada Nacional de Biología. Eso ya tiene pues bastantes años, fue en el 94. Yo fui a concursar a Veracruz y gané un premio estatal en biología y un premio nacional en el 94. Estaba en segundo o tercero de preparatoria. Y obviamente todos mis maestros me dijeron, no, pues tú seguramente tú vas para medicina, ¿no? Y como en ese entonces y todavía la escuela de medicina de la ciudad donde yo vivía, San Luis Potosí, pues tenía cierto reconocimiento, cierto prestigio, pues muchos de mis maestros de la preparatoria pues empezaron a decir, no, pues Mauricio seguramente va para médico, ¿no? Si ganó un premio nacional de biología, estudia, pues va para doctor. Y me empezaron un poco como a lavar el cerebro, porque yo en esos entonces yo quería ser veterinario, que a lo mejor no estaba muy alejado de la parte médica, pero yo me quería enfocar pues en otro tipo de organismos, ¿no? No terminé muy lejos porque finalmente soy especialista en pequeñas especies domésticas, entonces como que regresé un poco a eso, ¿no? Porque a mí me interesaban las pequeñas especies domésticas, ¿no? Soy psiquiatra, entonces no estoy muy lejos. De hecho, a veces si me consultan con un perrito o algo, pues ahí más o menos me defiendo, ¿no? Que hubo un tiempo que incluso tuve la intención de tomar unos cursos de psicofarmacología veterinaria, que es un área muy interesante, y más o menos me defiendo. A veces cuando doy terapia familiar o cito familias en el consultorio, cito a las mascotas y las hago que participen en la terapia. De hecho, algo que me ha brincado mucho es que aquí tenemos un formato de ministerio público por si detectamos casos de violencia familiar o un niño viene con lesiones, pero no hay un protocolo de qué vas a hacer si tú encuentras maltrato animal, porque ya me ha pasado que le dan de patadas al perrito y de eso dónde lo reporto, a dónde lo mando, a la Cruz Verde para que gane una parte de lesiones, ¿o qué? En esa parte como del mundo animal está como que muy descuidada. Pero bueno, ya me desvié mucho del tema. Dice... Bueno, en la década de los 60, cuando estaba en la preparatoria, si a alguien le iba bien en el aspecto académico, la gente asumía que era un gran estudiante, que fue lo que me pasó a mí. La gente asumía que era... y que se convertiría en médico, porque esa era la profesión que prometía las mayores recompensas financieras. Eso es falso. En la actualidad,
Los médicos enfrentan problemas económicos que yo no le desearía ni a mis peores enemigos. Aquí está en el libro, está subrayado. Que a veces la fantasía del estudiante de medicina es que cuando se gradúe y tenga su título, pues ya nada más basta con encontrar un local y ponerlo ahí, y que la vida te va a sonreír en el aspecto financiero, y eso es totalmente falso, eso no sucede. Eso es una pauta de la pobreza, el pensarlo así, porque así como Pedro decía, bueno, quiero un hijo licenciado o un hijo doctor y que nos saque de pobres, bueno, pero eso no te saca de pobre, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasó con Conchita, porque finalmente algo pasó con este niño Moisés, que pues el papá ya no le apostó mucho a que él fuera un profesional, pero Conchita, ella decide abandonar el pueblo e ir a la ciudad a estudiar para maestra. Pero fíjense, es muy interesante, eso mejor se los voy a leer directamente del libro porque lo plantea muy bien Óscar Luis. Dice, las dificultades de Conchita comenzaron 8 años atrás, cuando dejó el hogar para ir a estudiar y llegar a ser maestra. Asistió a la Escuela Normal del Estado y se gastó gran cantidad de dinero en su educación, libros, ropa y transportes. Durante 3 años su padre abandonó las siembras y trabajó como peón para obtener un salario para los gastos de ella. Naturalmente que los vecinos lo habían criticado desde el principio. Advirtieron a Pedro que sus miras eran muy altas para un hombre tan pobre. Dijeron que no se podía confiar en una joven cuando estaba fuera de casa, especialmente si era de sangre caliente como Conchita. Pedro no les hizo caso, tenía fe en su hija predilecta. Conchita había nacido después que murieran los primeros hijos y durante 5 años fue hija única. Tanto Pedro como Esperanza la mimaron, jugaron con ella y se gozaron en tenerla más que con ninguno de sus hijos posteriores. Pedro gastaba el dinero con gran satisfacción en educarla, con la esperanza de que cuando se hiciera maestra ayudaría a elevar el nivel económico y social de la familia. Luego ella tuvo que regresar a su casa, dejando el primer empleo que había conseguido y aún antes de que le pagaran algún dinero. El director de la escuela la había embarazado. O sea, la chava se embarazó y finalmente regresa al pueblo, ¿no? Que a veces esto de que los vecinos, los conocidos, decían, no, como que la mandaste a la ciudad, es una mujer, te va a salir con algo. Eso se convierte en lo que se llama profecía autocumplidora, que también es un concepto que tiene la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Cuando se habla mucho del fracaso o de las posibilidades de que las cosas no marchen bien, prácticamente uno va generando un escenario para que el fracaso se presente. Y aunque Pedro había hecho sus esfuerzos para que Conchita estudiara, se superara y a ver si su nivel ayudaba a sacar a la familia adelante, finalmente ella regresa sin dinero, sin haber recibido su primer cheque como maestra y embarazada. Pero aquí lo interesante del asunto es que Juan, un chico que quería que ella fuera su novia, y que cuando ella se va del pueblo, pues dice, no, pues esta va a ser maestra y yo soy un campesino, pues no puedo aspirar a ser su pareja. Él aprovecha ese momento como de crisis o de fracaso de Conchita para él sentir esa supremacía del macho y proponerle matrimonio. Y fíjense lo que dice, cuando su posición elevada como maestra se vio desvanecida por la aparición de Germán. Germán era el hijo del director, que obviamente el director no le respondió. Que quién sabe si se llamaría Germán también el director, porque a veces pasa que muchas mamás solteras, que el padre de la criatura no les responde, le ponen el nombre del Señor a los niños. Juan sintió que podía pedirle que se casara con él. Ella aceptó y su padre también aceptó de inmediato. Claro, ¿no? A lo mejor en otro contexto, no, pero es que Conchita se va a ir de maestra y ¿cómo que se va a casar contigo, que eres un pobre campesino? Pues no, porque como la mujer ya venía embarazada y tuvo a Germán, pues así como que bueno, pues si tú te quieres casar, adelante. Después de la ceremonia del matrimonio civil, la pareja se fue a vivir con la media hermana casada de Juan, que eso es muy común, dejando a Germán con sus abuelos, pero las cosas no marcharon bien, ¿no? Entonces aquí dos cosas. Una, cuando el hombre ve que la mujer ha fracasado o que la mujer ha bajado de nivel, ahí el hombre se anima a tener una pareja. Y aquí Juan dice, este es mi momento. Ella viene con una criatura, no le respondió el Señor, yo aquí le pido
el matrimonio. Y algo muy interesante, que esto también lo vemos en la novela de las buenas conciencias, que he hablado mucho de ella en este curso. Ahí empieza a sobrar un niño porque el hijo del director, Germán, así como que ahora qué hacemos con él, ¿no? Y pasa algo muy, muy curioso y muy interesante, que ustedes seguramente lo habrán visto. Cuando en una familia extensa a una pareja le sobra un niño, generalmente a otra les hace falta. Eso también pasa en las buenas conciencias. De manera que muchos niños terminan en casas que nadie se imaginaba que iban a terminar. Y estas son como adopciones ilegales, que me ha tocado ver muchos niños aquí así, de que se los regalaron, ¿no? Una mamá traía una vez a un niño que era el hijo de una vecina, y resulta que la vecinita se lo encargaba a esta señora porque tenía que trabajar y trabajaba mucho, y como la mamá de la criaturilla ya llegaba muy noche, pues ya mejor el niño se quedaba a dormir con la señora que lo cuidaba, hasta que un día a la mamá le pidieron el cuarto de la vecindad y se fue y se desapareció, ya no supieron qué pasó y el niño pues se quedó con esa familia, ¿no? Es muy común que cuando a una familia le sobra un niño, en ese momento a otra familia le hace falta. Entonces Germán se queda con los abuelos, con Pedro y con Esperanza, que eso es interesante porque muchas familias, si ustedes les preguntan, sobre todo familias de padres que ya tienen hijos adultos, si tú les preguntas cuál ha sido la mejor etapa de esa familia, que creo que es una pregunta obligada cuando hacemos evaluaciones familiares, la gran mayoría, hagan la prueba, yo diría el 95% te contestan que la mejor etapa de la familia fue cuando no tenían mucho tiempo de casados y los niños estaban pequeños. Entonces, a veces los conflictos conyugales, el crecimiento de los hijos, la salida del hogar, representa una crisis para los padres que ya empiezan a ser abuelos, y les viene a bien tener un niño porque es como regresar a la época cuando los niños eran pequeños. Y aunque aquí vemos muchas abuelas que se hacen cargo de sus nietos y se quejan mucho de ellos porque algunos son hiperactivos, lo cierto es que este niño está cumpliendo una función, le da una estabilidad al sistema. Yo les recomiendo que lean con detalle Las buenas conciencias de Carlos Fuentes, que le vamos a dedicar una clase a la literatura, porque hay una parte donde Jorge Valcárcel, uno de los protagonistas, él acepta adoptar a un niño que también estaba sobrando, un poco para calmar las histerias de la mujer, ¿no? De Asunción. Pero bueno, eso es una pauta interesante. Y bueno, esto tiene que ver con otra familia, que es la familia Gómez, que es la segunda familia que estudia Óscar Luis, o al menos la segunda que presenta en este libro, que es la familia Gómez. Y fíjense que habla de algo muy interesante, que eso seguramente lo habrán visto en sus entrevistas. El sentido de comunidad es muy fuerte, especialmente entre los jóvenes que pertenecen a los mismos grupos con amistad de toda la vida y que asisten a las mismas escuelas, a los mismos bailes en los patios y que con frecuencia se casan entre sí. No es raro que, por ejemplo, una mamá soltera te diga que el papá de los chicos es su vecino, porque vivían enfrente o vivían al lado y se hicieron novios y se juntaron un tiempo y después se pelearon, se separaron, pero seguían viviendo prácticamente en la misma colonia. O que a veces la casa de los suegros, es decir, los padres del hombre o la mujer, está enfrente de los otros padres. Que esto tiene mucho que ver con el concepto de que las familias pobres a veces viven en un microcosmos, porque algunas de las familias que estudia Óscar Luis eran familias de la Ciudad de México e incluso vivían en el centro de la Ciudad de México, que ya se ha ido deshabitando un poco, porque después de la década del 60 prácticamente ya no hay casas habitación, pero hubo una época, digamos en la primera mitad del siglo XX, donde había muchas vecindades en el centro de la Ciudad de México y vivían muchas familias pobres. De hecho, ahorita debe haber adultos mayores que recuerdan una época en donde ellos vivieron en el centro de la Ciudad de México y donde tenían pocos recursos. Pero eso funcionaba como un microcosmos, no salían de ahí, a veces durante toda su vida. Incluso no tenías que vivir en una ciudad grande. Yo apostaría que hay adultos mayores que durante toda su vida no han salido de su comunidad, no han salido de su ranchito. Hasta cierto punto les da temor conocer más allá de lo que representa su comunidad. Y de hecho esto también lo vemos reflejado, o al menos yo lo veo en la consulta de psiquiatría, porque a veces las mamás se quejan mucho de las escuelas de los niños, y yo les hago una pregunta que me da mucha información. Yo les pregunto, a ver, esta escuela donde usted tiene a sus hijos, ¿usted la recomendaría a sus familiares y amigos?
Y muchas veces cuando ha habido problemas escolares con los niños, en donde ya la relación maestra-alumno es bastante conflictiva, pues muchos papás me dicen, no, la verdad es que pues esa escuela yo no la recomendaría a familiares y amigos. Yo todavía como que le exagero o intensifico. A ver, si yo le dijera a usted, señora, recomiéndeme una escuela, ¿usted me recomendaría donde usted tiene a sus hijos? No, yo no la recomendaría. Entonces obviamente viene la pregunta, ¿y entonces por qué usted tiene a sus hijos en una escuela que usted no recomienda? Y la respuesta en el 99.99% de los casos es la siguiente, porque es la que nos queda más cerca de la casa. Así, ¿no? Que es una pauta de la pobreza, la que les queda cerca. Porque finalmente tampoco podríamos decir que a las familias pobres les representa un mayor sacrificio o una mayor incomodidad el transporte, ¿no? Digo, clase media o alta podrán tener un automóvil, pero tener un automóvil no te asegura comodidad ni velocidad de traslado de un punto A a un punto B. Es decir, tanto los que manejan un auto como los que toman el camión o caminan o andan en bicicleta viven sus propias miserias de la vida cotidiana. Sin embargo, clase media y clase alta no les molesta mucho desplazarse a otro punto de la ciudad para recibir los servicios de una institución educativa. Y a las familias pobres les cuesta mucho trabajo salir de ese microcosmos. Si la escuelita que está en la colonia es la peor escuela de la ciudad, pues ahí meten a los hijos. Y los cónyuges son vecinos y lo siguen siendo por toda la vida. Bueno, y aquí nos habla de una madre de familia llamada Rosa, que ella no le gustaba las cerraduras porque pensaba que eso era una invitación a los ladrones. Que eso también tiene un sentido metafórico, porque las puertas o las cerraduras en una casa vienen a representar las fronteras en los subsistemas, ¿no? Si la recámara de los padres no tiene puerta, o la recámara de los hijos. De hecho, hace algunas semanas vimos una familia aquí en la sala de terapia, no voy a decir quiénes fueron, pero nos revelaron algo interesante. Nos dijeron que en la casa donde ellos vivían ya tenían muchos años sin que el baño tuviera puerta. O sea, no sé cómo se las arreglaban, pero no tenía puerta. Y así vivían. No sé si alguien tenía que estar como custodiando o así, o esperabas a que no hubiera nadie, pero no había puerta en el baño. Entonces eso te habla de escasez de fronteras. Y siempre que vemos escasez de fronteras, a mi mente viene la imagen de una célula donde los organelos han perdido su membrana y todo lo que estaba contenido ahí se ha desparramado en el citoplasma. Obviamente un organismo no puede funcionar bien así. Y de hecho me tocó conocer un caso de una chica con un trastorno alimentario, tenía anorexia, en donde la psicóloga le había dicho a los papás que la vigilaran estrechamente día y noche para que no vomitara, para que comiera, para que no tuviera conductas alimentarias de riesgo. Y resulta que la psicóloga ordenó, y los padres lo siguieron al pie de la letra, retirar todas las puertas de esa vivienda, de manera que pues las quitan, ¿no? Y se vuelve una vivienda sin puertas. Y obviamente eso te dice que el nivel de desorganización de eso pues es problemático. Obviamente yo considero que esa intervención pues fue una gran iatrogenia, y obviamente la chica pues nunca mejoró. Bueno, ¿qué encontramos también en las familias pobres? Sobre todo en las familias donde hay jóvenes. Muchas veces ellos tratan de aparentar una posición social muy por encima de la que tienen, y entonces lo que invierten en ropa o incluso a lo mejor en un automóvil no es lo mismo que lo que invierten para lo que tienen dentro de la casa, ¿no? Hay quien está más preocupado por qué modelo de carro traes que la colonia en donde vives, o si vives en una casa o en un cuarto. Fíjense lo que dice sobre Héctor. En contraste con su apariencia exterior, Héctor vivía pobremente. Su casa era un cuarto pequeño parecido a una cueva en una de las más pobres vecindades del barrio. Tenía que cubrirse con una cobija desgarrada y sucia y dormía sin sábanas, pero a él no le importaba, pero nunca hubiera imaginado invitar allí a sus amigos, ¿no? La vida se hace fuera de casa. En más de una ocasión, Héctor había defendido a su madre de los golpes del padre. Estas intromisiones encolerizaban tanto a Agustín, que era el padre de familia, que una vez golpeó a Héctor con un palo y otra llamó a la policía y lo acusó de haberlo atacado. Que también una de las pautas de las familias pobres tiene mucho que ver con el hecho de usar a la policía para lo que no es. Es decir, muchas veces la policía interviene en conflictos familiares, que eso hasta podría ser un tema de tesis.
entrevistar a las familias y preguntarles si en algún momento, a lo mejor en la cúspide de un drama familiar, alguien llamó a la policía, que eso es muy común y eso también lo vamos a revisar cuando veamos la película Los Olvidados de Buñuel. Hay una parte donde la madre va con un policía y le dice, no, usted reprenda a mi hijo porque es un vago y no hace nada y ya no puedo con él. Utilizan a la policía como un agente de control social y a veces también utilizan a los psiquiatras. Nosotros tenemos que estar muy atentos de si las familias nos están utilizando como agentes de control social, porque nos ponen en una categoría muy parecida a un policía, es decir, controlar la conducta de alguien. Y fíjense, había un problema con este chico Héctor porque aparentemente era muy afeminado y eso le molestaba mucho al padre de familia, a Agustín. Dice, sus padres negaban los rumores de que Héctor fuera afeminado, pero ciertamente creían que había sido dañado en los testículos cuando a la edad de 13 años recibió una patada tremenda. Algo que también pasa mucho es que las conductas de los chicos siempre se les va a dar una connotación biológica, van a pensar que tienen alguna enfermedad o que pasó algo. Y aquí el problema es que nosotros también nos vayamos por esa línea porque también es una tendencia de la psiquiatría, es decir, que la conducta de la gente obedece a una disfunción neurobiológica. De hecho, esa es una novela que les recomiendo de José Emilio Pacheco, es quizá de las más conocidas, Las batallas en el desierto. No sé si ya alguien la ha leído. De hecho, hay una película. Es una novela muy corta, es así como El Principito, que te la lees en una sentada. Hay una película que se llama Mariana Mariana y también hay una canción de Café Tacuba que se llama Las batallas. Búsquenla porque en esa canción de Café Tacuba hablan de la novela de José Emilio Pacheco, que es la historia de un chamaquito de primaria que se enamora de la mamá de un amiguito y obviamente se desata toda una locura cuando los padres de él se enteran que él está enamorado de la madre de un compañero, porque él se sale de la escuela y va al departamento a buscar a esa señora y se enteran y bueno, es un caos. Pero a lo que voy es que cuando los padres dicen, pero ¿qué pasa con nuestro hijo? ¿Por qué está reaccionando así? Que él simplemente dice, bueno, pues soy un niño enamorado y ya me tocó enamorarme de la mamá de mi amigo, ¿qué tiene de malo? Pero entonces hay una parte en los diálogos donde el papá le dice a la esposa, oye, ¿no será que tiene algo en la cabeza? Acuérdate que cuando era muy chiquito se nos cayó y la cabeza le rebotó en el pavimento. ¿No será que tiene algo en el cerebro? Y van con un psiquiatra. Y es muy interesante también cuál es la visión del protagonista cuando le aplican una serie de pruebas neuropsicológicas.